Buenos días, Panamá. Hoy es lunes 4 de octubre. Usted está viendo Next Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que pues, el gobierno cumple aquella promesa de eliminar la UPSA. Ahora se llama la Agencia de Alimentos de Panamá. ¿De qué va y cuáles van a ser cuáles van a ser sus nuevas responsabilidades? Vamos a hablar también con don Carlos Carrillo Gomila. Vamos a hablar cómo va ese juicio. Y, obviamente, el plato fuerte. ¿Qué son los Pandora Papers? Otro nuevo ataque al sistema de sociedades anónimas panameñas, pues generado desde esta organización de los periodistas de investigación internacional. ¿Qué están buscando? Y cuál es pues esa hazaña que le tienen a Panamá. El gobierno desde el sábado pues emitió un comunicado diciendo que va a defender los intereses del país y ha contratado a un bufete en Washington para defender y sobre todo pues saber qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Derrota del Madrid ayer contra el Español y los Yankees logran, igual que los Medias Rojas de Boston, llegar a la postemporada ambos como wildcard. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Vaya fin de semana vaya semana que iniciamos. Nosotros le vamos a mantener informado. Usted decide. Hemos preparado es complicado hablar de esto, de los temas que vamos a hablarles. Recuerde que hoy es lunes 4 de octubre. En realidad comienza, el mes comenzó el viernes, pero hoy realmente. Hoy que arranca. ¿Y cómo arranca? Tenemos muchas noticias. Antes, José, quiero enviarle mi más sentido pésame a mi prima Mayra Espino de Ramos por la muerte de su esposo, Virgilio Pochi Ramos, después de una larga enfermedad. Así que a toda la familia, mi más sentido pésame, a Ani y a Pochito, y a toda la familia, pues, Espino Ramos. Tu papá me llamó para informarme de esta lamentable pérdida de un amigo. Me uno a sus condolencias, Fernando. Bien, vamos a hablar de algunas cosas internacionales, porque nosotros nos hemos concentrado en mirar los llamados papeles de Pandora. Pero yo les quiero hablar porque las noticias internacionales, las dos noticias de más peso, voy a decir así, son estas dos que les voy a dar. Y préstele atención porque estamos en medio de una guerra. No se olvide nunca de eso, ¿eh? Una guerra comercial, una guerra fría, guerra más caliente en algunas áreas, con venta de armas, compra de armas, exhibición de armas, restricciones. Y ya comienzan a hablar de la palabra que yo les hablé el viernes. El economista Domingo Carvalho dice que ya tenemos que hablar de la deflación. Deflación. Ahora le hablo sobre eso, pero antes las dos noticias que cubren. Inflación es la palabra. Deflación porque se trata de inflación con estancamiento económico. Y con recesión. Sí. Esto es típico lo que está pasando. Él calcula, Carvalho, que fue economista, que es economista, ¿no? Dice que en Argentina... Y fue ministro de Economía de la inflación llegará a fin de año a 50%. Oh. Y la recesión se mantendrá. Y estamos ahí. Es una situación complicada y el desempleo es alto. Déjeme dejarle esto un poquito aquí y voy a dos temas importantes. El primer tema, Fernando, es lo que ayer pasó en CBS en 60 minutos. Recuerda ese programa, Fernando, uno de los más escuchados del mundo, del planeta Tierra, con más de 60 millones de personas escuchándolo, sin hablar ahora de los que están siguiéndolo después. Ayer se presentó el nombre del testigo que denunció a Facebook. Bueno, la testigo. Frances Haugen, que acusa y presentó decenas de miles de documentos internos de la compañía Facebook, en donde quedaba evidenciada a través de esta información que esta compañía Facebook promovía el odio, el odio racial, el odio entre partidos, la desinformación y programas o apps dirigidas a controlar la opinión de los jóvenes y particularmente, ella señala, de las niñas jóvenes de los Estados Unidos y del mundo. Una dramática intervención en donde ella presentó los documentos. Inmediatamente
en CNN, esto ocurrió en CBS, en CNN, uno de los ejecutivos de Facebook desmiente esto, usa otro medio, y ya hay una campaña ahora para desmontar las informaciones de Estados Unidos. Lo que usted tiene que prestarle atención es a lo que ven sus hijos en televisión, Fernando. Facebook ha sido denunciado en casi todos los organismos legislativos por su campaña de desinformación consciente. Y cuando tú presentas una queja, qué lío porque te bajen de ahí. O sea, esto ocurrió y está ocurriendo en los Estados Unidos. Por otro lado, el Consorcio de Periodistas Investigativos presentó ayer su primera entrega de lo que ellos llaman los papeles de Pandora. Entonces yo quisiera darle algunos elementos para que usted utilice cuando lea estos documentos. Recuerde varias cosas. Primero, que este consorcio de periodistas no constituye ningún tipo de tribunal. ¿Okay? ¿Eso está de acuerdo, Fernando? Sí. No constituye. Ni son fiscales, ni son jueces, ni son la Corte Suprema de Justicia. No. Pero sí constituyen un elemento de importancia comunicacional para hacer bien o para hacer mal. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de cosas, usted préstele, si la información que le están dando, quítele el prejuicio y la puede usar. Contrario a la argumentación que ellos puedan tener allí, un argumento vale por su peso. Entonces, cuando hay argumento, uno lo sabe ver, y cuando hay información, uno lo sabe ver. Observe, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de lo que es información. Cuando usted lee esos documentos, por lo menos los que se ha publicado hasta ahí, y mira las alusiones que se hacen, por ejemplo, al presidente Ricardo Martinelli, sabiendo que no le iban a publicar nada, unas 2 semanas antes de esta publicación hizo público sus respuestas con los hechos sustentados de cada una de las preguntas. Pues nada de eso aparece en los documentos. No aparece en los documentos. Nada. Para que usted tenga eso es lo que yo hablo cuando usted quítele el perjuicio a esa información y entonces utilícela. Porque ¿para qué me mandaste la pregunta si no iba a hacer texto de lo que iba a hacer? No, ese es lo que yo le hablo cuando quítele el perjuicio. Bien. 3, tenga claro que esta no es una información que sale en el cutarro. Esto es una información, por ejemplo, le voy a dar 4 periódicos que manejan esta información profusamente desde fin de semana. El The Guardian de Inglaterra, la BBC de Londres, El País de España, el Washington Post. Y el Washington Post, nada más para hablarle de los principales. En Francia, en Alemania, la web de televisión y radio alemana. Para darle un ejemplo, o sea, no estamos hablando entonces de una información que no pesa, tiene una opinión. Contrario a lo que sucedió con los Panama Papers, documentos anteriores, y que nosotros fuimos la única televisora que planteó lo que les voy a plantear. Nosotros, cuando surgió este ataque a la firma Mossack Fonseca, dijimos desde el principio que nosotros debíamos respetarle el derecho a la presunción de inocencia que tenía la firma. ¿Se recuerda? Pero la mayoría de la gente no le respetó ese principio de inocencia, sino que lo condenamos y además condenaron a la República de Panamá. Empezando por el nombre. Porque le pusieron el nombre de la República en los papeles de Panamá. Los otros se llaman papeles del paraíso, papeles de no sé qué. La diferencia ahora es que el gobierno del presidente Nito Cortizo, como le señaló Fernando, emitió 2 documentos, 2 declaraciones. Una en la cual anunciaba que había contratado una firma de abogados muy especializada en lo que es difamación, una firma de Chicago. De Chicago, perdón. Para enfrentar los ataques a la República de Panamá. Esa es una firma especializada en esto. Y ellos le mandaron una carta a estos periodistas y eso tuvo que ver para que no le pusieran Panama Papers 2, ¿ah? Sí. Bien. Y le pusieron Pandora, con una mala intención. Mire cómo comienza Pandora. Sí. Y segundo, el gobierno hizo una fuerte defensa frente a eso. Sin atacar la libertad de expresión, el presidente Cortizo en su texto dice que
hace un llamado a los periodistas, si ustedes quieren ver la situación de Panamá, vengan a Panamá. Y mire lo que hace la República de Panamá. Y mire lo que hace nuestro sistema bancario. Y que además ponía bajo de investigación de la organización que se creó para las asociaciones como abogados, por ejemplo, y ponía a la DGI a investigar lo que haya que investigar, si es que hay que investigar. Pero mientras haya todo este proceso, nosotros no podemos estar utilizando la condena legal para nadie. Bien. Esas son las cosas que usted debe tener en la mente. Ahora, algunas aproximaciones importantes que usted debe tener también. En primer lugar, la República de Panamá, a través de su sistema bancario, Fernando, tiene estrictas medidas para el manejo de los bancos. Nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo enorme en el sistema bancario para que nuestro sistema bancario sea transparente. Pero tenemos lo que se conoce en el mundo financiero y en el mundo fiscal del planeta como los negocios de opacidad corporativa, las llamadas NOC, que son este tipo de actividades que hacen algunas firmas de abogados aquí en Panamá. Las NOC ya tienen que modernizarse. No pueden arrastrar al país a esta opacidad que nos hace daño. Recuerde que nuestro centro bancario antes era un centro bancario mundial. Sí. Y ahora es un centro bancario regional. Entonces el presidente Cortizo ha actuado con firmeza para decirle, espérate un momentito, estamos dispuestos abiertos, ven a discutir con nosotros. Pero hay una cosa que nosotros no debemos que hacer frente a esto. Porque nosotros hay aquí quienes están abanicando el criterio de que lo que le pasa a una firma de abogados le pasa a la patria. No. Nosotros no somos un país que vive de la venta de acción, de empresas, sociedades anónimas. De sociedades. No. Ellos representan aproximadamente, y soy benévolo con esto, el 1% del PIB. Es al contrario. Cada vez que surge una cosa como este, quien paga es el resto del país. Y es por eso que yo creo que Ricardo salió con claridad a declarar su punto de vista. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que separar una cosa de la otra. Porque hay aquí quienes están proponiendo, no, esto hay que cerrar los ojos, hay que defender. No, hay que defender la patria. Eso es lo que hay que defender. Y para defender la patria, nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? ¿Sí? Que las reglas del juego, desde el año 1927 que se crearon estas plataformas de creación de empresas, que se trajeron de Delaware. Sí. Se copiaron exactamente el modelo de Delaware a Panamá. Pero el mundo ha cambiado enormemente. Entonces nosotros, Panamá, hoy tiene que modernizarse y transparentar todas sus acciones para atraer inversiones, que es la que nos interesa a nosotros. Que es lo que venimos reclamando nosotros. Nosotros hemos reclamado permanentemente la necesidad de mantener un sistema de justicia que garantice la protección judicial, que garantice y que cese la persecución política. Entonces ahora se nos ha planteado un problema. Todavía es muy temprano, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, para hacer el análisis de todo lo que ha pasado, porque apenas comenzaron ayer a sacar información. Recuerde que ellos dicen, tienen 11.2 millones. Y faltan muchas cosas por nosotros conocer. ¿Cómo tuvieron acceso a esa información? Igual que en lo de Panama Papers. Fueron robados, fueron entregados por alguien, hay una persona que se hace responsable, porque todo eso, la legalidad o no de una prueba depende de cómo usted la obtenga. Entonces todas esas cosas están por saberse. ¿Cuál es la intención? Nosotros sabemos cuál es la intención. Es un misil disparado con el objetivo de doblegar a Panamá. Entonces nosotros lo que tenemos que tener claro es que hay quienes están pensando que, bueno, nosotros tenemos que pelear la democracia, la autonomía, que no sé yo, la soberanía. No, esa no es la soberanía. Nosotros sería una locura de nosotros entre pensar que nos vamos a poner contra el 80% de la gente que genera el Producto Interno Bruto con el cual nosotros hacemos negocio. No, lo que nosotros tenemos que ver, qué tenemos que hacer para eliminar
los negocios de opacidad corporativa, transparentar y traer inversiones, como están los panameños aquí. Yo le voy a dar un ejemplo. Mire el mundo cómo cambió. Le voy a dar una industria panameña. Voy a coger una como la avícola, por ejemplo. La industria avícola nacional tuvo que modernizarse para enfrentarse a las exigencias de los consensos de Washington. ¿Se acuerdan de aquellos? De la apertura de los mercados. Y nuestra industria avícola tuvo que hacer las inversiones necesarias, los cambios necesarios, los ajustes necesarios. Abrimos el mercado y nosotros somos competitivos, porque ellos lo pueden hacer y los otros no. A ver, ¿se acuerdan? Nosotros encontramos en la oposición, y creo que este es un sector de la opacidad corporativa que tiene la virtud de incrustarse en todos los gobiernos, y en todos son poderosos. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. La decisión de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no dejarnos arrastrar por ellos, pero tampoco rechazar que lo que están diciendo es un ataque a la soberanía de la República de Panamá. No. Los offshore existen y seguirán existiendo en el mundo capitalista. Esa no es la discusión. La discusión es cuánto daño nos hizo los papás de Panamá a la imagen de la República de Panamá. Fíjese, por ejemplo, nosotros tenemos el canal de Panamá, tenemos el sistema portuario, tenemos el sistema logístico nuestro. Nosotros tenemos una de las grandes ventajas que tiene Panamá, es que bajo las últimas administraciones hemos diversificado la economía. Y cuando ocurre casos como estos, esa diversificación, ese contexto del 99% de la economía se estremece. Fíjese cómo todo esto hace que la banca comience a tener restricciones, y hay unas personas que están dentro de la banca, ¿cómo que se llaman, Fernando? Los oficiales de cumplimiento. Los oficiales de cumplimiento, que ante las amenazas que hay internacionales de poder perder nosotros las corresponsalías de los bancos. ¿Y qué es una corresponsalía? Hoy, para yo pagar, por ejemplo, mercancía en China, para dar un ejemplo, yo tengo que recurrir probablemente a la banca de Francia para que ese francés le pague a Hong Kong le pague a China. Entonces yo necesito corresponsalía, entre otras cosas para eso. Entonces, mientras nuestra banca hace un esfuerzo enorme, por transparente, ocurren este tipo de eventos que nos afecta a la economía. Entonces nosotros tenemos que ser claros en qué tenemos que defender. Yo creo que la firma Alcogal, nosotros no podemos estar aquí acusándolas de un delito que nosotros no sabemos si es cierto o no. Para mí eso es claro. Igual que nosotros nos opusimos a toda la campaña, Fernando, que se utilizó en violación a los derechos ciudadanos de personas que fueron llevados. Aquí está uno presente, por lo que pasó, por lo que se dijo que había pasado en la caja de ahorro, que era totalmente falso. Nosotros nos opusimos a todo eso. Igual que nos opusimos a todo lo que le hicieron al exministro de Lima. Es una argumentación que no decía, o sea, la defensa de los derechos humanos no es nueva en nosotros ahora mismo. Sí. Somos consecuentes con eso. Ahora, no podemos confundir los intereses de una firma con los intereses nacionales. No. Lo que nosotros debemos exigirle al gobierno del presidente Cortizo es que ya es la hora de eliminar los negocios de las corporaciones opacas. ¿Para qué? Para salir. Y es la hora de que nosotros enfrentemos todo esto de las listas que sean. Nosotros tenemos que salir de eso. ¿Para qué? Para que venga el flujo de inversiones a Panamá. Entonces yo les sugiero a ustedes que miren todo lo que va a salir. ¿No así? Y después hagamos una comparación con lo que está ocurriendo. Porque en esa narrativa que sale en esos periódicos, ¿hay alguien detrás de eso interesado? Claro que hay. En golpear selectivamente a países en el mundo. Entonces, por eso, Fernando, yo aprecio mucho la posición que jugó el gobierno de Panamá a contratar una empresa para tomar legalmente y al tomar un comunicado, no oponiéndose a la libertad de expresión, sino diciendo, usted quiere saber, venga acá y entérese con nosotros.
¿Sí? Entonces nosotros no vamos a condenar a nadie, ni a A, ni a B, ni a C, ni a D. Lo que no vamos a hacer es sumarnos a un llamado de lucha de la soberanía que no tiene nada que ver con eso. La soberanía es otra cosa. La soberanía por eso le traje lo de Facebook. El mundo moderno está reclamando transparencia. Y hay una cantidad de gente en el mundo, afuera de nosotros, evadiendo impuestos. Ahora pregúntese cuáles son los ingresos de todas estas negocios de opacidad corporativa, cuánto pagan y cuánto pagan impuestos aquí. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Se los dejo de este tamaño porque a lo largo de esta semana vamos a estar estudiando los documentos y le estaremos conversando más sobre esto. Pero hay otros temas. Fíjese el impacto de esta información, que todavía nadie ha dicho que es cierta, ni la podemos decir todavía. El presidente de República Dominicana, actual, Luis Abimael Abinader, tenía un acto ayer y tuvo que suspenderlo. Porque él aparece mencionado aquí. Dos, el presidente de Chile, el presidente Sebastián Piñera, un gran empresario, un presidente que en su primera administración hizo un gran trabajo y que su gente va a dar elecciones ahora en noviembre, otro mes. Mire el efecto que esto tendría. Y el recién electo presidente de Chile, que ganó Guillermo Lasso, perdón, de Ecuador, que ganó ampliamente las elecciones, se encuentra en medio de una serie de fuerzas que se mueven contra él, particularmente en la Asamblea, y en la oposición a las reformas que él requiere, ha sido acusado. Y todo esto tiene efectos negativos. Ahora, observe que de las potencias grandes, Inglaterra, España, y no aparece nada, un poco de Francia. Lo que aparece de Francia son los que evaden impuestos. Es claro que ellos están preocupados por la evasión de impuestos. Nosotros también debemos estar preocupados por la evasión de impuestos. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El gobierno del presidente Cortizo sabe lo que tiene que hacer. Entonces hagámoslos. Y no se nos ocurra la peregrina idea de irrespetar los derechos de quienes en una u otra forma aparezcan imputados en cualquier investigación. No se nos ocurra la peregrina idea de estar señalando a este de culpable si nosotros no podemos señalar. Primero recuerde que esto no es un informe oficial de un juzgado, ¿no? Esto es un grupo de periodistas. A mí me llama mucho la atención cómo tuvieron tantos millones, decenas de millones de tanta información. Y yo estoy detrás de eso, porque eso indica que nosotros tenemos que protegernos en seguridad. Bien, algunas otras cosas, Fernando, en el mundo internacional. Le hablaba de la posición de Carvalho, le hablaba de Perú. En Perú, las cosas se le están complicando al amigo Castillo, el presidente. Y digo amigo por decir una expresión, no que yo lo conozca ni soy amigo de él. Porque su primer ministro, Diego Berguido, que se llama Guido Berguido, hablando en quechua, se dirigió al país para decir que entre él y el presidente se hablan permanentemente y que no hay la contradicción que dicen los medios de comunicación. ¿Por qué le hablo de esto? Porque en este Perú de la élite, como iba en Panamá, que hay una élite que lo quiere llevar a una lucha de soberanía, que yo digo que esta no es una lucha de soberanía. Yo creo que el camino escogido por Cortizo es el más correcto. El Perú profundo, los otros Perú de la montaña, del altibajo, le estaba hablando a ellos. Y aquí va a caminar entonces una confrontación social en desarrollo, porque ya hay gente de otras fracciones de élite reclamando la destitución del presidente Castillo. Mírese esta situación. Ayer, en Brasil, sábado, perdón, miles de personas se movilizaron en más de 200 ciudades de ese país contra Bolsonaro. Y las encuestas vuelven a demostrar que el presidente no tiene camino. Es una reelección, por lo menos hasta hoy. Mientras en los Estados Unidos, el presidente Biden tuvo que, entre las dos confrontaciones,
de pasar y elevar el techo, conseguir un waiver, una especie de dispensa. Gracias, Fernando. Esta es la palabra correcta. Esa es la palabra, dispensa. Una dispensa por 30 días hasta el 3 de diciembre. De diciembre, sí. Y no pudo pasar la ley de infraestructura para modificar el país, porque su propio partido, los demócratas, en la Cámara, no se pusieron de acuerdo. De los 3.5 millones y lo querían bajar una cantidad, no llegaron a ningún acuerdo y se suspendió la reunión por 30 días. Y los republicanos se oponen a todo esto. En Venezuela, la situación ha llegado a tal grado que la oposición, dándose cuenta de que el proceso electoral y todas estas negociaciones le dan una dinámica política que es la que estaban buscando, ha llamado a la oposición en Venezuela a una movilización nacional frente a las próximas elecciones del 21. Probablemente creo que van a hacer un buen desempeño, aunque haya trampa. Les va a ser muy complicado porque entraron muy tarde. Pero la movilización le permite a ellos hablarle a ese 75% de la población que se ha visto terriblemente afectada por los desastres del gobierno del señor Maduro. Y espere la atención que iba a haber fuertes movimientos. Mientras en Colombia viene la fase decisoria de cuáles son los alineamientos de las fuerzas. Las encuestas últimas demuestran que Colombia, si las elecciones fueran hoy, se moviera de la derecha donde se encuentra hacia el centro izquierda. Así se movería el péndulo. Si va a ser, no lo podemos decir. En China, los problemas siguen, Corea del Sur, Norte siguen. Pero nosotros vamos a mirar esto, porque en el mundo que se abre, en esta confrontación China, los Estados Unidos, el nuevo problema que se le crea al primer ministro de Inglaterra, el nuevo cambio de gobierno que va a haber en Alemania, la nueva geopolítica que se abre en nuestra América Latina, Panamá puede emerger. Miren la palabra que uso, y uso la palabra correcta, emerger. Nosotros traducimos emergency de inglés como emergencia. Eso no es así. Emergency quiere decir urgencia. Emerger es un fenómeno de venir de abajo hacia arriba, que por eso que se dice en términos geológicos, Panamá emergió, el istmo. Nosotros podemos emerger como una fuerza importantísima para las próximas décadas. En este mundo en la que nuestra situación geográfica, geopolítica, nuestra infraestructura de conectividad, la conectividad nuestra marítima, portuaria, aérea, usted no ve que no se ve afectada por esto. Eso uno tiene que decir, eso es lo que tenemos que defender. Y defender un nivel de estabilidad con participación, hombre. Mire el mundo. Ese mundo nos pertenece a nosotros en la medida en que nosotros tenemos claro en lo que hay que hacer. Ya veremos en el día de hoy cómo otros abordan esto. Porque esto no es un problema de ir a defender a fulanito. No. Esto es un problema de ir a defender el país. Con una clara visión de lo que queremos hacer. Yo no estoy proponiendo que se ponga a estar condenando a nadie, porque aquí son especialistas en eso. Sí. Otros. Nosotros no caemos en esa banda. A la vuelta, le quiero hablar de COVID. Le quiero hablar de unas declaraciones de un senador que escuché que me dieron la atención. Le quiero hablar sobre lo conversado, el efecto de todo esto que está ocurriendo y la necesidad de garantizar en este país una lucha frontal contra los negocios de opacidad corporativa, una lucha frontal por la unidad para enfrentar estos problemas que vienen, que son complicados. No son fáciles, ¿no? Y cómo hacer que nuestros diputados vuelvan la mirada hacia los temas que nos interesan a todos. Eso a la vuelta.